Buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia queremos saludar al señor ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, y consultarle cómo se está actuando de inmediato luego de estos fenómenos naturales que han causado daños, por ejemplo en Esmeraldas, desde el sábado en la noche, por el sismo fuerte de 6.0 en la noche, y luego las réplicas que ha causado una muerte, daños materiales, daños humanos, y también hablar de la ayuda que se está entregando a los afectados por el deslave, especialmente en Sayausí, en Cuenca. Señor ministro, muy buen día. Buenos días, Miguel, gracias por la invitación. Siempre es grato poder compartir con usted y a través de su medio de comunicación con la ciudadanía que en este momento nos ve y nos escucha. Usted bien dice, hemos tenido una gran cantidad de momentos críticos, producto de la época invernal y otros fenómenos naturales que lamentablemente han generado problemas en el país. Cuantificamos más de 30 puntos en el Ecuador que han tenido problemas en los últimos meses. De ellos, 11, Miguel, han generado problemas de damnificados, de afectados de gran escala. Ahí usted tiene lo sucedido en Chimbo, en la provincia de Bolívar, en Guano, en la provincia de Chimborazo, y a ello súmese lo de la Gasca. Imagínese usted lo del desbordamiento del río Coca, la Maná en Cotopaxi, y le mencionaría una gran cantidad de puntos que efectivamente también a ellos se suma el sismo que vivió nuestra provincia de Esmeraldas, y ahora recientemente lo sucedido con este aluvión, este deslave en mi provincia de La Suay, en la ciudad de Cuenca, particularmente en la parroquia Sayausí. Acá en este último hemos tenido el fallecimiento de 4 personas, lamentablemente 2 personas desaparecidas. Esto obviamente es muy penoso, dadas las circunstancias que vivimos en estos puntos. Y en el caso de Esmeraldas, gracias a Dios, no existe personas fallecidas. Podría sí, una persona que tuvo un infarto producto, entiendo yo, de la circunstancia del sismo vivido, pero a todos los puntos, al igual que los que le he mencionado, tanto Esmeraldas como Sayausí, han recibido inmediatamente la cobertura y lo que denominamos el cordón humanitario por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Los primeros en llegar normalmente en un caso como esto, además de los gobiernos autónomos, parroquiales, cantonales, somos la Secretaría de Riesgos y el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Realizamos inmediatamente acciones de contención, Miguel, que viene de la mano de apoyo psicosocial, de apoyo inclusive de carácter lúdico para los niños y niñas, porque los momentos más críticos, o digamos, las circunstancias más críticas post-evento son para el sector tan vulnerable como de los niños y las niñas. Así es que, en ese sentido, Miguel, estamos aquí haciendo nuestra actividad, trabajando, llevando atención humanitaria que tiene que ver con kits alimenticios, con kits de vestimenta también que estamos entregando tanto a damnificados como a personas y núcleos familiares afectados, así como en Esmeraldas, igualmente en Sayausí. Estamos entregando kits de vivienda también, estos kits de vivienda que nos permite dar una cobija, un colchón, y contribuye además al establecimiento de albergues, en el caso de Esmeraldas, en la escuela Luis Vargas Torres, en el caso de Sayausí, en una escuela cercana también, unas aulas que se adecuaron, apoyo también del Ministerio de Educación, para que momentáneamente tengamos un lugar en donde pernocten, tengan un trato digno las personas que han sido afectadas. Y a ello, por supuesto, hay que sumarle la entrega de un bono de contingencia que ya estamos preparándolo acorde al informe parcial. Y hago hincapié en esto porque, por ejemplo, en Esmeraldas hay 332 personas afectadas, 332 personas damnificadas y alrededor de 823 personas que fueron también afectadas por el sismo. Hay que diferenciar lo uno y lo otro, Miguel, ¿no? Damnificada es aquella persona que ha perdido una casa, se le ha destruido la misma, ha perdido electrodomésticos, y afectados quienes sí han vivido parte de la problemática de la
de la situación natural, pero que ha vuelto a tomar su vida, que puede volver a retomar su casa, quizá sale el agua y vuelve de nuevo a retomar su casa para una convivencia normal, mientras los otros no, y en ese sentido hacemos una diferencia. Para los segundos, para los damnificados, va efectivamente un bono de contingencia que está listo ya dentro del gobierno nacional. Señor ministro, en el caso de Esmeraldas, ¿cómo se viene interactuando a través de la gobernación y también los gobiernos autónomos descentralizados, los municipios, a fin de lograr atender, porque hay zonas que ha habido quejas en donde todavía no se les ha atendido? Aquí se va evaluando, se va verificando y se va ayudando. ¿Cuáles son los tiempos y cómo se coordina esto? Mire, Miguel, esto nos ha pasado en todo lado. Le mencionaba que no solamente hemos tenido estos dos casos, en todos los que le mencioné al inicio de la entrevista, y en todos hemos tenido dificultades en los que efectivamente la ciudadanía, en este caso una señora concejala de la Cantón Esmeraldas, se dirigió al señor presidente, con quien estuvimos de manera personal el día lunes pasado en Esmeraldas para tener el compromiso, dejar un compromiso del gobierno que será además medido, porque el día 11 de abril volveremos nuevamente las mismas servidores públicos, como el caso del ministro de Vivienda, quien le habla a la Secretaría de Riesgos para evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. El presidente se comprometió en entregar un bono de vivienda para reconstrucción que bordea los $7.500 en las viviendas que están siendo identificadas. Lo propio, un bono de vivienda humanitaria para construcción que es de $15.000 y, como le mencioné, lo relacionado con la ayuda humanitaria por parte de nosotros. En todo lado, incluyendo Esmeraldas, se ponía de por medio la inquietud que faltan sectores a ser identificados. Y el presidente lo ha dicho, y aquí me ratifico, Miguel, estos son informes parciales, porque lo que nosotros hacemos es inmediatamente identificar las personas afectadas o damnificadas, enlistarlas, hacer una valoración de su situación, proveer de albergues, de kits alimenticios, raciones inmediatas. Ese listado que se lo hace de manera conjunta con la Junta Parroquial en el caso de Sayausí, con la Alcaldía de Esmeraldas en el caso de Esmeraldas, se lo hace con la Secretaría de Riesgos, y esa información que también la trabaja el MIES pasa directamente a una base de datos y ahí se procesan las ayudas que le he mencionado, tanto de vivienda como de ayuda humanitaria. Pero a veces no son la totalidad, por supuesto. Le voy a poner un caso, Miguel, sobre mi provincia, la provincia de La Suay. Visité el día martes, estuve ahí en la ciudad de Cuenca, y una de las afectadas decía: señor ministro, no estoy yo en la lista. Y claro, lo que había pasado es de que se categorizó a una vivienda, y una vivienda tenía dos familias viviendo ahí. La una rentaba, la otra era dueña de la vivienda. Pues claro, se categorizó un solo núcleo familiar. Esos errores que hay que reconocer que pueden existir son producto de la vertiginosidad, de la celeridad, de la emergencia que uno vive en el momento dado, pero no significa que no se les vuelva a evaluar. Por lo tanto, esta persona también está entrando en un nuevo informe por parte de Riesgos, y lo propio va a pasar en Esmeraldas, como nos habíamos comprometido. Hoy por hoy, la cantidad de personas que le digo, sin perjuicio de que van aumentando. Para ellas ya ha llegado aproximadamente 1.000 kits de raciones alimenticias, porque además, Miguel, nosotros no podemos entrar como ministerio y hacer una ayuda insufacta en términos financieros, como dice flat, ¿no? Llegar, entregar y salir. No, tiene que ser recurrente, y en ese contexto vamos a mantenernos, como lo hemos hecho en otros puntos, al menos un bimestre para dar atención, para dar contención a este sector. En el caso de Esmeraldas, Miguel, se ha determinado la participación de más profesionales y técnicos de todo el país para apoyar y ampliar la red de protección y de cobertura humanitaria. 180 técnicos, funcionarios, psicólogos, educadoras, que lo lleva adelante el distrito de Esmeraldas, presidido por Frickson Erazo, camina a buen
buen ritmo. Sin embargo, en la información de aquel día lunes, Frickson me transmitió, me dijo, ministro, no alcanza, necesitamos más apoyo de gente. Y llegó para el día martes en la noche, ya estuvieron instalados al menos 30 profesionales de diferentes zonas del país, del ministerio, que llegaron para adicionar el apoyo, porque créame que además de la ayuda humanitaria, además del albergue, además del apoyo del bono de vivienda, del bono de reconstrucción, del crédito del 1% hasta 30 años plazo que lo canaliza Ban Ecuador, de todo lo que haga los municipios, las juntas parroquiales, no es menos cierto que la situación psicosocial, sobre todo en estos sectores de adultos mayores y de niños y niñas, son muy críticas. Post eventos como los que vivió Esmeraldas, o vivió Sayausí, o vivió Guano, etcétera, son eventos muy críticos y dejan secuelas emocionales, psicosociales, psicológicas, y ahí es donde debemos atender, y para lo cual inclusive, como le dije, Miguel, se movilizó personal de las educadoras, de nuestros CNH, del Creciendo con Nuestros Hijos, para que se trabaje en actividades lúdicas, especialmente en los albergues. ¿A cuántas personas se estima que se está atendiendo en este momento? Se entiende que esto ha crecido el número, dadas las circunstancias por los fenómenos naturales, tanto en Esmeraldas cuanto en Sayausí y en Guano y en otros lugares, ministro. Tiene ciertas particularidades cada evento, Miguel. Por ejemplo, en Sayausí, en principio, reitero, parcialmente se identificó 7 familias, 7 núcleos familiares que fueron afectados. En el caso de Esmeraldas, bordean más de 100 núcleos familiares afectados y damnificados, y aproximadamente 400 familias afectadas. Todo depende, pero mire usted lo que sucede en Sayausí. Tuvimos lamentablemente la pérdida de 4 vidas humanas. En el caso de Esmeraldas, gracias a Dios, no, con excepción del infarto que le mencionaba, de una persona adulta mayor que además es beneficiaria de los servicios del MIES. En el caso de La Gasca, existió 28 personas fallecidas, 29 con la persona que desapareció. En el caso de La Maná, por ejemplo, existió 70 viviendas que se llevó la creciente del río. O sea, son realidades distintas, y gracias a Dios, en el caso de La Maná, no existieron víctimas mortales. Entonces, cada punto tiene una realidad distinta, pero en cada uno de ellos hemos hecho la atención que con usted me he permitido detallarle de manera puntual. Quizá me quedó algún detalle de manifestarle. Por cierto, con respecto a los bonos de contingencia, que es un bono específico por una sola vez, que bordea alrededor de $260, este bono se entrega a las familias damnificadas como un aliciente, como un apoyo económico para que disminuya sus dificultades de inicio de un proceso. Este bono está ya trabajándose en nuestra Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo. Estamos ya con las listas preliminares. El 11 que regresamos de Esmeraldas, aspiro ya tener en el sistema financiero, porque la gente que es beneficiaria de este bono únicamente tiene que llegar, ¿no?, entregar su cédula, y en cualquier ventanilla de cualquier institución financiera, sea esta cooperativa o banco, se acerca acorde al número de cédula. Si su cédula termina en 7, puede cobrar el día 7, 17 o 27 del mes, lo propio con los otros números. Entonces, es un mecanismo inclusive muy simple, en el cual facilita a las personas que están en condiciones de damnificados acceder a este apoyo del gobierno nacional. ¿Y cómo se califica, señor ministro, para el bono de contingencia? Miguel, como le había dicho, dentro de un evento, de un desastre, de una situación neurálgica como la que ha vivido varios puntos del país, hay 2 tipos de perjudicados, para llamarlo de esta forma: los que se denomina afectados y los que se les denomina ya damnificados. La Secretaría de Riesgos tiene una parametrización, no somos nosotros del ministerio, damos acompañamiento, apoyo logístico, sí, pero la determinación la tiene la Secretaría de Riesgos en coordinación, como lo había mencionado, con el MIES, pero también con los gobiernos autónomos. Se identifica a la ciudadanía, se hace una valoración de la afección o de los
los daños que ha sufrido, y ahí se le categoriza como damnificado, que era un poco el ejemplo que le decía hace un momento, ¿no? Pensemos por un minuto en el aluvión de la Gasca. Hay quienes efectivamente llegó el aluvión y destruyó sus electrodomésticos, su vivienda, inclusive hay momentos en los que colapsa la totalidad. Ellos son damnificados, pero hay personas que, aunque realmente llegó el agua, ingresó a su vivienda, se afectó su vivienda, pero luego el agua decurre y vuelve a utilizar su vivienda, se le entiende como afectado. A quien sí se le da un apoyo, ¿no? Se entrega kits alimenticios, kits de vestimenta y de manera recurrente, porque se entiende de que su actividad ya no es normal. Hay actividades comerciales a las cuales el presidente ha predispuesto el Banco Ecuador para que su crédito pueda llegar con las condiciones que los ecuatorianos conocen a partir del cumplimiento de la palabra del presidente de su ofrecimiento en campaña de créditos a 30 años plazo y a 1% de interés y hasta $5,000. Con esto la gente reactiva también sus actividades, pero no es beneficiaria, por ejemplo, del bono que sí va para la gente que es considerada damnificada. En el caso de damnificados, señor ministro, ¿cómo se va a emprender para contribuir? Quizás quien se destruyera una casa en Esmeraldas por el sismo pudiera volver a emprender en su reconstrucción o en su nueva casa. Bueno, en el caso de los créditos que le mencioné, Miguel, esto se encarga Ban Ecuador con actividades inmediatas, también a través de los informes que tiene la Secretaría de Riesgos, para que pueda establecerse créditos que le permita la reactivación económica. Sin perjuicio de que los otros damnificados tienen el acceso a los créditos que le he mencionado. Yo creo que el más importante, me hago cargo de dar una noticia que ya lo mencioné hace un momento, pero que la profundizo en el crédito de vivienda. Con Darío Herrera hemos estado conjuntamente también en Esmeraldas. El día sábado volveremos a la provincia de La Suay. Me ha ofrecido el ministro de Vivienda también llegar, verificar y además comprometer ya, inclusive arrancar el proceso para la entrega de los bonos de vivienda, que son fundamentales cuando se trata de reconstrucción, que es una valoración ya técnica también, Miguel, ¿no? En eso no podría profundizar, pero cuando se identifica una vivienda que ha tenido una afección de alguna familia damnificada y que genera una necesidad de reconstrucción, el bono es de $7,500, y en el caso de una construcción de una vivienda humanitaria, no es una construcción de alta gama, no estamos hablando de una construcción humanitaria de $15,000. Estos apoyos, de alguna manera, en el caso de Esmeralda se cuantificaba preliminarmente la entrega de no menos de $3 millones de parte del gobierno nacional para una provincia, una ciudad que inclusive, debo decirle, en el día de la visita con el presidente, voces ciudadanas reclamaban que desde el 2016, a pesar de haber sido también parte del efecto del terremoto del 2016, la ayuda ofrecida por el gobierno no había llegado. El presidente se comprometió en dar seguimiento de manera personal lo que habíamos comprometido. De hecho, el día 11 de este próximo del mes de abril estaremos nuevamente ahí en Esmeraldas. Vamos a hacer una evaluación de lo que yo hoy le he transmitido a usted y a través de Radio Democracia a la ciudadanía, para que esto de aquí se vaya verificando. A veces yo te ofrezco, busca quien te dé, y ha sido histórico en este país, a veces inclusive en época de crisis, lo vivido en Esmeraldas, en Manabí, es un reflejo de la consecuencia, aún que vive la gente frente a ese penoso terremoto del 2016. Ahora hemos dicho, y el presidente Guillermo Lasso ha manifestado su predisposición de no solamente regresar para volver a comprometerse, sino para verificar que esto que hemos mencionado se cumpla. En nuestro caso, debo informarle que estamos muy avanzados ya con esta entrega parcial para esas 332 personas, estimo yo serán aproximadamente 80, 70 núcleos familiares. Se haga la entrega del bono de contingencia que fue creado y dispuesto a partir también de la emergencia de Sarum. Usted recordará esta emergencia que vivió y aún vive todavía la ciudad de Sarum, en donde también hemos cumplido con cada compromiso, con cada área. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas también hace lo suyo, es decir, somos una articulación interministerial e institucional por parte del gobierno del encuentro.
¿Cómo se espera encontrar en el caso de Esmeraldas cuando visite el presidente y usted y las autoridades, señor ministro, el 11 de abril? Mire, la situación todavía es crítica. Uno no puede, perdóneme la expresión un poco procaz, de decir chasquear el dedo y solucionar un problema post-sismo que vivió Esmeraldas. Nosotros recorrimos con el presidente una parte, luego de eso conversaba con el ministro de Vivienda y me decía, yo me fui a otros sectores en donde también existe una afección fuerte. Esto no tomará poco tiempo, ¿no? Justamente por eso le decía, nuestra ayuda humanitaria, estos kits, hoy, el día de ayer, miércoles, en la mañana llegaron 500 kits de alimenticios adicionales. Hay gente que tuvo que ir inmediatamente a un albergue, al albergue donde está siendo alimentado, está siendo cuidado. Obviamente esto tomará una acción recurrente de al menos 2 meses, pero creer que podríamos llegar el 11 y encontrar ya solucionados problemas, imposible. Lo que sí vamos a encontrar ahí es ya la mecanización pública para que se entreguen los bonos, para ver cómo manejamos el tema del proceso reconstructivo en Esmeraldas, y lo propio, la ayuda humanitaria, parte del cordón humanitario del que ya venimos dando en aspectos psicosociales, emocionales, pero también tangibles, como los kits que le he mencionado. También debería aumentarse este apoyo económico por una sola vez a núcleos familiares que han sido considerados damnificados, y que yo aspiro, en lo personal, bajo mi responsabilidad, no es que aspiro, tengo que, porque hay además una obligación con la ciudadanía de tenerles listas para que aquellos, acorde al número de cédula, puedan a partir del 11 de abril acceder a cualquier ventanilla del sistema financiero y cobrar estos $260 aproximadamente. Y me permito decir aproximado porque el bono se determina en función del 50% de la canasta familiar vital. Y esta última es determinada a su vez por el INEC acorde a los indicadores de cada mes. Por ejemplo, en Saruma entregamos un valor de 252.43, si no mal no recuerdo. Luego en el siguiente ya incrementó, todo es en función de los indicadores, así que el promedio más o menos estaría bordeando en $260. Señor ministro, en el caso de Esmeraldas, ¿cómo se ha venido articulando con el municipio de de La Suay, con el municipio de Cuenca, y en el caso de Sayausí? En ambos casos, mire lo grato, en el caso de La Suay no tuve la oportunidad de reunirme con el alcalde, pero en el caso de Esmeraldas el presidente interactuó con la alcaldesa, predispusieron los contingentes mutuos, es más, el presidente se comprometió para que forme parte de este seguimiento de manera conjunta. Aquí es un tema de no miramiento político, ¿no? Yo creo que cuando uno vive circunstancias como las que vivimos, debemos despejarnos en absoluto. Penosamente le digo, y parece un poco no al lugar el comentario que le voy a hacer, pero es una realidad. Cuando el Ecuador clasifica al Mundial nos unimos todo el mundo, pero también cuando hay desastres son momentos en los que los ecuatorianos nos unimos. O sea, en esos dos momentos son los que yo personalmente me he permitido vivenciar cómo se despoja uno de todo tipo de realidad ideológica, partidista, coyuntural, y hace un trabajo conjunto. En Esmeraldas la alcaldesa lo predispuso, el señor presidente lo propio, aplaudo aquello, la señora concejala que estuvo ahí, parte del COE cantonal, participando, informando lo que le menciono, y luego el presidente se comprometió que efectivamente, si bien son informes parciales, hay que continuar profundizando en la realidad y cuántos son los perjudicados, los afectados, los damnificados en el sector. Y en Sayausí, como le dije, hemos hecho actividades particularmente con la Junta Parroquial, con Martín Lucero, pero entiendo yo que el señor alcalde también realiza actividades de limpieza de escombros. Lo propio hace el Ministerio de Obras Públicas, que debemos rehabilitar esa vía de manera inmediata porque es la conexión más rápida que tenemos para con Guayaquil, desde Cuenca, la cuenca Molleturo-Naranjal, que es en la zona en donde hubo este deslave, en la parte casi como urbana con la ciudad de Cuenca. Entonces realmente todos los aspectos de carácter turístico, ¿no? Gastronómico, de comercial, productivo, realmente está siendo afectado aún a pesar del enorme esfuerzo que se viene haciendo todas las instituciones del Estado.
¿Qué mensaje daría el señor ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, frente a estos fenómenos naturales y la ayuda con la que está llegando el gobierno en estas zonas? Hoy estamos preocupados por Esmeraldas, el Auto, el Azuay. Mañana no sabemos qué otros sectores, porque esto no se puede predecir. Hago mía las palabras del presidente cuando llega a Esmeraldas o llegó a Chimbo o a Montalvo o cualquiera de las ciudades que hemos visitado, porque el presidente ha estado en persona en todas, inclusive en Nabón, también en mi provincia de la Azuay, en donde existen graves dificultades. Siempre la palabra de mayor esperanza que reciben los ciudadanos es cuando ya el presidente les dice no están solos. Y eso es lo que se ha demostrado, porque inclusive había un reclamo, yo le debo mencionar, Miguel, con mucha indignación de la gente de Esmeraldas, y el presidente fue receptivo. No hubo en ningún momento una alteración como en otrora pudimos vivir, en donde la gente desesperados por una situación natural, triste, crítica, le reclamaba, no solamente le pedía, decía, presidente, pero no queremos que solo se dé una vuelta, queremos resultados. Y efectivamente, por eso es que el presidente comprometió, dijo, en 15 días estoy de nuevo acá, tenemos que comprometernos en darles un abrazo. Así es que yo creo que ahora más que nunca es donde debemos hacer fuerza para sacar adelante al país. Ojo, Miguel, este debe ser, no he cuantificado, no tengo la condición técnica, pero debe ser uno de los inviernos más crudos que ha vivido el Ecuador, a los que se ha sumado un sismo de enorme magnitud, como el caso de Esmeraldas, se ha sumado hechos como el de Nabón, en donde un socavón, una especie de burbuja interna de agua, genera un daño en la infraestructura pública y privada de un cantón como Nabón en la provincia de la Azuay, en donde tenemos las dificultades producto del invierno, reitero, en donde más de 30 puntos han sido afectados y 11 de ellos han sido neurálgicos, como los que hemos analizado. Y el invierno aún sigue, las lluvias son constantes. Ojalá Dios quiera que no exista, pero estamos preparados. El presidente ha dispuesto la cantidad de recursos necesarios al Ministerio de Finanzas para que no se escatime esfuerzos con respecto al apoyo y a la ayuda humanitaria, a la ayuda de infraestructura, a la ayuda de obra pública que tiene que hacerse. Alrededor de $300 millones costará quizás, según la información del ministro de Obras Públicas, la reconstrucción de las vías que se fueron. En La Maná se fue toda una vía y se llevó una cantidad de casas, creo que bordeaban las 70 casas. Hemos llegado inmediatamente y estamos ya activados con respecto a este apoyo, Miguel. Así que la ciudadanía cuente con el gobierno del encuentro y con los gobiernos autónomos, porque tenemos, reitero, que hacer una articulación adecuada, ética y humanitaria, como demandan los ciudadanos que han sido afectados producto de estos eventos naturales. Bien, al señor ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Muy buen día, ministro. Buenos días, Miguel, gracias. Ha sido un honor compartir con usted. Muy amable. 4 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos para analizar el caso de este contralor, también impresentable, Carlos Polit, hoy detenido en Estados Unidos, procesado por al menos 6 cargos por el disfrute de dineros de la corrupción con el lavado de activos, y que ahora tiene que responder. Ojalá colabore y descubra. ¿Recuerdan ustedes ese diálogo con el ministro de Gobierno, luego presidente de la Asamblea Nacional, hoy residente también en los Estados Unidos, José Serrano, cuando hablaba con el compadre del alma por un hecho que fue cuestionado y que le llevó a la destitución a José Serrano? Ojalá todo esto se destape allí en Estados Unidos y ojalá eso sirva para que acá se procese en el debido proceso y con derecho a la defensa. Invitados, la doctora Paulina Araujo, catedrática, penalista, Arturo Torres de Código Vidrio y Martín Payares del portal digital 4 Pelagatos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Y una buena noticia, pues Banco Pichincha colocó 100 millones de la emisión de bonos de género del Ecuador para otorgar créditos a microempresas y pymes lideradas por mujeres. Esta sería la primera vez que un banco ecuatoriano realiza una emisión de bonos